¿Se escucha un poco mejor o estamos igual? Yo te escucho bien. Sí, Ahí, ¿Sí? ¿Seguro? ahí se escucha bien. Bueno. A ver. A ver si podemos mejorar algo más y... Bueno. Podemos arrancar entonces. Si ustedes me escuchan bien, ¿seguro? Hola, hola, hola. Sí, yo por nosotros sí, por nuestra parte. sí, sí, se escucha bien. Bueno, arranquemos entonces. Cualquier cosa, ustedes me paran y me dicen, no se escucha bien, y bueno, intentamos desde el celular. Y conecto desde el celular directamente. Muy bien. Yo les pido que tengan Biblia en mano y la calculadora científica en mano. Eh, no, créanme, después háganla ustedes si quieren dar la cuenta. Créanme, ténganme fe, aunque sea como matemático, ténganme fe. Eh, porque vamos a ver en algún momento algunas cuentas y para ver algo muy sorprendente, cómo esta profecía prácticamente, de una manera, yo creo que es perfecta, pero bueno, hay que hacer algunos ajustes matemáticos, pero de una manera muy clara, casi 600 años antes del nacimiento de Jesús, está profetizando con mucha exactitud del año en el que Jesús va a ser crucificado. Esto es notable de esta profecía. Por supuesto, estamos hablando de los últimos tiempos y nos va a llevar a los últimos tiempos. Pero les adelanto que, como otras cosas matemáticas que podemos ver en la Biblia y que son es sorprendente cómo la matemática se une con lo profético a veces en la Biblia. Les digo algo, por ejemplo, en otro momento lo vemos, pero Matusalén, ustedes saben que Matusalén fue el hombre que más vivió 969 años. Su nieto fue Noé. Si ustedes hacen una cuenta, van a ver que Matusalén muere en el año del diluvio. En el año 600 de Moisés es el año de la muerte de Matusalén. Y van a poder ver que el nombre Matusalén, uno de los nombres, hay dos nombres posibles, significados del nombre Matusalén, pero uno de los nombres, ustedes lo pueden buscar, es cuando muera, viene el juicio. Y Matusalén murió en el año del diluvio, en el año de un juicio muy fuerte del Señor, que destruyó la tierra por agua. Bueno, hay mucha matemática en lo profético. Hoy vamos a ver algo de eso. Pero antes de mirar esta profecía, que son 8 versículos, menos, porque es del 24 al 27, yo les hice leer un poco más. Son 4 o 5 versículos. Antes de meternos en esta profecía, creo que hay un elemento de la profecía, especialmente de la profecía bíblica, de la profecía hebrea, que tenemos que mirar antes de meternos en la profecía en sí. Y es lo que se llama en las profecías, lo que se llama el efecto montaña. Yo ahora después se los voy a mostrar con algunos pasajes bíblicos. Pero ¿qué es el efecto montaña? Es un profeta mirando el futuro. Dios le muestra el futuro. Y le muestra hechos que a veces
no están uno a continuación del otro. Están separados, a veces por miles de años. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero el profeta mira como si fuera una montaña, ¿no? Un pico montañoso y otro atrás. Y el profeta ve que está esto y está esto, los dos hechos. Pero si uno pudiera girar así, las dos montañas, habría que hay un valle entre las dos montañas. No está una a continuación de la otra, inmediatamente después de la otra. Hay un valle entre montaña y montaña. Esto se le llama el efecto montaña en las profecías. Es un profeta profetizando hechos que parece que uno viene a continuación del otro, pero a veces hay un valle, hay un período entre el cumplimiento de la primera parte y la segunda parte de la profecía. Esto lo vamos a ver en la profecía de hoy, pero está en muchas partes de la Biblia. Yo quiero mostrarle algunas, donde está el efecto montaña. Busquen conmigo Juan 5, 28 y 29. El primer pasaje que vamos a leer es Juan 5, 28 y 29. Son palabras de Jesús. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá, lo tienen, Juan 5, el Evangelio de Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como Jesús lo está diciendo, de repente en un momento se va a escuchar una voz y todos van a resucitar. Unos para vida y otros para condenación. Pero si ustedes miran Apocalipsis 20, del 1 al 7, no lo vamos a leer, van a ver que entre la primera resurrección para vida y la segunda resurrección para condenación hay un periodo de 1000 años. 1000 años. Jesús está profetizando. Gusti, Pero acá está, sí, perdón, sí, se corta mucho tu audio. se corta mucho. Se corta, sí, pero me parece que puede ser el micrófono, Gustavo. Se me hace. Sí, pero no tengo otro, es el tema. No, vamos a ir por el celular, porque una lástima, vamos a tener que adaptar alguna cuestión muy pequeña. En el celular lo único que tenía era algún pasaje bíblico que quería leer en otra versión, pero acá la tengo, la versión, la voy a buscar. Yo vuelvo a salir y entro. Sigan mirando ese pasaje, yo voy a cerrar la computadora acá. Y esperemos que con el celular sí se pueda.
Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí, usted. Esperen que me voy a acercar un poquitito más. Bien. Entonces, yo les decía, estamos con el efecto montaña, no me quiero ir de ahí. Entonces, acá vemos a Jesús diciendo algo como si las dos resurrecciones fueran juntas, simultáneas o inmediatamente una después que otra. Sin embargo, cuando vamos a Apocalipsis 20, del 1 al 7, van a ver que hay 1000 años entre la primera resurrección y la segunda resurrección. Otro lugar donde está el efecto montaña lo podemos ver en Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 31. Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 31. Dice así: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esto sabemos, paro acá, aunque voy a leer dos versículos más. Nosotros sabemos que esto ocurrió en Pentecostés. Esto es lo que dice Pedro, esto es lo que escribió el profeta Joel. Pero dice, y daré prodigios en el cielo y en las tierras, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces uno ve acá que hay una parte que se cumplió en el día de Pentecostés, pero otra parte que se va a cumplir cuando el Señor venga. Entre medio hay, por lo menos ya hay cerca de 2000 años, entre que ocurrió Pentecostés y el 2025. No sabemos cuándo viene el Señor. Algunos como yo creemos que falta poco. Pero entre una y otra profecía hay un valle de 2000 años o más. Hay otros pasajes que yo les puedo mostrar. Yo se los doy para que los anoten. No está en el apunte que pasé. Por ejemplo, si ustedes comparan Isaías 61, 1, 2 con Lucas 4, 18. Lucas 4, 18 es cuando Jesús está en Nazaret, va a la sinagoga, le dan el libro de Isaías y empieza a leer, y en un momento para, los mira y le dice, esto se ha cumplido delante de ustedes. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando ustedes van al pasaje que está leyendo, Isaías 61, 1 y 2, ven que está Isaías profetizando todo lo que Jesús leyó. Pero Jesús no lee todos los primeros dos versículos de Isaías 61. En un momento para y dice, esto se cumplió acá. Lo que venía después, léanlo, tiene que ver con el juicio final. Otra vez, Isaías y el efecto montaña. Jesús dice, la primera montaña se cumplió acá. La segunda es un juicio que todavía no vino. También cerca de 2000 años hace ya del cumplimiento de la primera parte. En Zacarías 9, 9 y 10, otro pasaje profético, Zacarías empieza a profetizar que Jesús va a venir hacia Jerusalén montada en un pollino. Esto ya se cumplió en Mateo 21, 4 y 5. Pero de repente el versículo de Zacarías 9, 10 empieza a hablar del juicio final y del reinado de Jesús. Entonces, ahí ven ustedes cómo en muchas profecías aparece este efecto montaña. El profeta profetizando, viendo cosas por el Señor, pero una parte de cumplimiento es en un momento y otra parte del cumplimiento es más adelante, a veces milenios después. ¿Está hasta acá el efecto montaña? ¿Lo entendieron? Porque va a aparecer en esta profecía, y entonces por eso yo quería que vean la abundancia de este efecto en el material profético de la Biblia. Bien, vamos entonces a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Tenemos que ir ahí. Yo quiero primero leerla, y después la idea es contestar 8 preguntas.
8 preguntas sobre esta profecía. La profecía empieza en el versículo 24. Yo le hice leer antes. Me gusta cuando Gabriel le dice a Daniel, tú eres muy amado. Yo quiero decirles que las dos personas más cercanas a Dios en amor son a las que Dios más le reveló sobre los últimos tiempos. Uno es Daniel, tú eres muy amado, y otro es Juan, el que recostaba su cabeza sobre el pecho del maestro. A las dos personas más cercanas en relación al Señor son a los que más se le reveló sobre los tiempos finales. Pero la profecía empieza en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, o sea que dure, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto, ungir, tiene que ver con declarar rey al santo de los santos. Lo ungió rey. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La matemática me da en total 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, recuerden, primero había 7, después 62. Después de ese segundo grupo de semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ahí está la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Déjenme entrar en contestar estas 8 preguntas que quiero hacer, para ver si podemos descifrar un poco qué es esta profecía. ¿Por qué estamos acá? Yo quiero recordar, antes de entrar en el análisis en estas 8 preguntas. Estamos acá porque cuando estudiamos las enseñanzas de Jesús en Mateo 24, Jesús nos manda a leer Daniel. Cuando veáis en el lugar santo, Mateo 24, 15 creo que está. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. En el lugar santo es en el templo. Y dice, ahí va a haber una abominación desoladora. Y te dice, el que lee, entienda. O sea, Jesús nos estaba diciendo, vayan a Daniel, donde habla de la abominación desoladora. Y la primera vez que aparece es acá, en el capítulo 9. Después vuelve a aparecer en el capítulo 11 y vuelve a aparecer en el capítulo 12. Lo vamos a leer después. Pero aparece como menciones en el 11 y en el 12. Acá está mucho más descrito todo lo que vamos a ver. La primera pregunta es, ¿a quiénes? ¿Para quiénes es la profecía? ¿A quiénes se refiere? ¿Es para la iglesia? ¿Es para toda la humanidad? ¿Para quiénes es? ¿Para quién es? Fíjense, 70 semanas, le dice Gabriela, el ángel Gabriel a Daniel, están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La profecía está dirigida hacia Israel y hacia Jerusalén.
La profecía está hablando de hechos que están relacionados con Israel y con Jerusalén. En algún momento nosotros, como Iglesia del Señor, entramos, vamos a ver que sí, que terminamos entrando en la profecía. Pero el objetivo de la profecía, la dirección de la profecía, es hacia el pueblo de Daniel y hacia la santa ciudad de Daniel, o sea, Jerusalén. La profecía les dice que hay 70 semanas destinadas para tratar con Israel. Dios va a tratar con Israel durante esas 70 semanas. Ahora, ¿qué significan las 70 semanas? Porque uno cuando piensa en semana, piensa en 7 días. Quiero decirles que la palabra semana en el hebreo es una palabra hebrea que es Shabua, S-H-A-B-U-A, Shabua. Está en el apunte, yo ya se lo pasé a Martina, a Juli, para que se lo pase, lo ponga en el grupo. La palabra Shabua significa un grupo de 7. Pueden ser 7 días, nuestra semana, o pueden ser 7 años. Por ejemplo, en Levítico 25:8, no lo busquen, créanme, el Señor dice, Levítico 25:8, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. O sea, incluso en otras versiones, por ejemplo, en esta versión que tenía acá, que tenía en el celular, no habla de semanas, habla en la versión NTV, conjunto de 7. Shabua es mejor traducirlo como conjunto de 7. Pero pensemos que son semanas de 7 años. Van a ver después que Daniel, por ejemplo en Daniel 12, habla de la mitad de una de esas semanas. Y cuando habla de la mitad de una de esas semanas, habla de 1260 días. Si son 1260 días, ustedes pueden sacar, son 3 años y medio. La mitad de una semana de 7 años. Entonces es importante que entendamos que cuando hablemos de semanas, número de semanas, son semanas de 7 años. 70 semanas, por lo tanto, o 70 shawas, son 490 años. Espero que estén las calculadoras ahí andando. Esta cuenta es fácil. Ahora, dice también este primer versículo, el 24, que cuál es el fin o qué va a pasar al final de las 70 semanas. Después lo vamos a volver a ver. Dice que va a terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Dice que van a pasar varias cosas cuando terminen las 70 semanas. Una es que sobre Israel y sobre Jerusalén no va a haber más pecado, que va a haber justicia perdurable y que se va a ungir a un rey, al Santo de los Santos. Al final de las 70 semanas no va a haber pecado en Israel, así que hoy hay mucho pecado en Israel, así que todavía no pasaron las 70 semanas, les digo. Y también, al final de las 70 semanas, se va a declarar un rey sobre toda la tierra, el Santo de los Santos. La tercera pregunta es ¿cuándo se inicia ese periodo de 490 años, las 70 semanas? Versículo 25, Daniel 9, versículo... Sí. Repito, la primera pregunta es ¿para quién es la visión o la profecía? ¿A quién se refiere? ¿Para quién es? Que ya dijimos, es para Israel y la ciudad de Jerusalén. La segunda pregunta es
La segunda pregunta es lo que expliqué recién. ¿Qué es una semana? Una semana. Esa sería la segunda pregunta y la contesté. ¿O qué son las 70 semanas? Son 70 veces 7 años, son 490 años. ¿Está bien? ¿Cuándo se inicia esta profecía? ¿Cuál es el momento? Yo quiero decirles que Daniel está profetizando desde Babilonia. Vamos a ubicarnos un poquitito en tiempo. Es más o menos, el año 580 y algo, lo tengo por ahí. Es casi el 600 antes de Cristo. Casi el 600 antes de Cristo. Después les doy bien el dato. Son casi 100 años antes de que se empiece a cumplir la profecía. Bueno, sigo. Ustedes saben que Daniel está en Babilonia. El rey Nabucodonosor había destruido Jerusalén y el templo. Los había llevado todos cautivos a Babilonia. Pero después Nabucodonosor y sus descendientes pierden el imperio y aparece el imperio medo-persa. Aparecen los medos y los persas. Cuando Daniel dice esta profecía, Daniel 9, aparece durante el reinado de Darío, que es un rey medo. Ya el primer imperio ha pasado. Y dice, porque la tercera pregunta es, ¿cuándo se inicia la cuenta de los 490 años? Y dice el versículo 25, voy a leer eso. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel empieza a profetizar y dice, el comienzo de este número de semanas es desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Acá hay un dato histórico que tenemos que ver y un dato bíblico que tenemos que ver. Les quiero decir que hay 4 decretos para reconstruir algo de Israel y de Jerusalén. Pero 3 de ellos es solo para reedificar el templo. Uno solo es para reedificar Jerusalén. Y es el que figura en Nehemías 2, del 1 al 6. El rey Artajerjes le dice a Nehemías, puedes edificar Jerusalén. Ese es el decreto que está hablando. Ahora, Daniel, otra vez, Daniel está profetizando en el 500 y algo. 500, después les doy bien el número. Pero el decreto del rey Artajerjes se puede decir con mucha exactitud. Es el año 445 antes de Cristo. Sí, ahora contesto. Tenía que terminar la frase. No. Perdón, es el año 534 que profetizó, 534. que recibió la Gracias. visión. 534. Son 98 años antes, si no me fallan las cuentas, son 98 años antes que saliera el decreto de Nehemías 2 del 1 al 6. O sea, Daniel empieza a profetizar algo que va a empezar a pasar, esta profecía, 98 años después. Impresionante. Pero lo que les puedo decir con exactitud es que la orden para restaurar y edificar Jerusalén salió en el año 445 a.C., en el año 20 del reinado del rey Artajerjes. Así que eso lo tenemos. Ahí comienza la profecía. Año 445 antes de Cristo. Ahora, fíjense que la primera referencia en el versículo 25, porque dice, cuando comienza, sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí está el comienzo, hasta el Mesías príncipe, hasta la aparición del Mesías, no dice más nada por ahora.
dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto lo pueden ver en Nehemías. En 52 días, Nehemías reedificó. En el año 445. En tiempos angustiosos. Ahora ustedes me pueden decir, ¿pero por qué hace esa separación? Yo la estudié un poco, no tengo una respuesta completa. ¿Por qué habla de 7 semanas y 62 semanas? Porque aparentemente después de las 7 semanas es donde desaparece todo vestigio profético, donde termina el Antiguo Testamento, les diría, donde desaparecen Nehemías y Esdras en sus ministerios públicos, y donde hay casi un silencio de Dios por otras 62 semanas. Muy bien. Así que están esas 69 semanas. Ahora, ¿qué ocurrió después de la semana 69? De paso digo, 69 semanas por 7, créanme, si no tienen calculadora, me da 483 años. Al final de las 69 semanas aparece Jesús, es su primera venida, aparece Jesús. ¿Por qué digo que es su primera venida? Porque el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. No estoy leyendo todo el versículo, estoy leyendo una parte, mas no por sí. Después de las 69 semanas, Jesús es crucificado. Ahora, déjenme hacer una cuenta, y créanme que es real. La volví a hacer. Desde el año 445 pasaron 483 años judíos o hebreos, años de 360 días. Nuestros años tienen, ¿cuántos días? A ver. No, está mal. A ver, ¿cuánto tiene? Mire, a ver si estamos de acuerdo. Nuestros años tienen 365,25 días. Por eso cada 4 años tenemos un año bisiesto, claro. Están los 29 de febrero. Entonces tenemos que hacer un ajuste. La cuenta es muy sencilla. A 483 hay que multiplicarla por 360 y dividido por 365,25. No importa, háganla después. Créanme, tengan fe en mí. Eso da 476 años nuestros, años calendario. 476. Si a menos 445 años antes de Cristo le sumamos 476 años calendario, nos ubica la muerte de Jesús en el año 32 después de Cristo. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero no, a ver, falta algo ahí. Jesús murió a los 33 años. Bueno, quiero decirles algunas cosas. Primero, que Jesús no murió en el año 1. El censo por el cual Jesús y María tienen que ir hasta Belén es un poquito antes del año 1. Ahí hay un ajuste para hacer. El otro ajuste para hacer es que el calendario romano no pasa del año, no tiene año 0, del -1 pasa al 1. Los que saben matemática y el eje real, desde el -1 pasa al 1, no pasa por el 0, nos falta un año ahí. Cuando hacen ustedes ese ajuste, quiero decirles que con total exactitud, en el año 530 y ¿cuánto era? Antes de Cristo. 530 y ¿cuánto era? 533, ¿no? 538. Está silenciado, Víctor, me parece. Bueno, en el 38, 500 y pico 538. antes de Cristo, Daniel estaba profetizando con exactitud el año en que el Mesías iba a ser crucificado. Y esto es notable. Bueno, dicho esto, hagan todas las cuentas, no me tengan fe a mí, ténganle fe a las Escrituras, ¿no? A lo que nos están diciendo. Pero hechas todas estas cuentas,
lo más importante de todo para nuestro estudio es dónde aparece la semana 70. ¿Dónde está la semana 70? Y acá hay un efecto montaña. Préstenme atención. En el versículo 26 y 27 aparece un efecto montaña en un momento. Yo lo voy a leer en la versión que tengo acá. Y hay una razón de ser en ese efecto montaña, primero quiero decirles. Porque al final, cuando Jesús es crucificado, Dios es como que deja de tratar con Israel. Recuerden que era un trato de Dios con Israel, con el pueblo de Israel, con la nación de Israel y con Jerusalén. Pero el pueblo de Israel lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza a Jesús. Y Jesús en Mateo 23 llora sobre Jerusalén. Y dice, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina quiere juntar a sus polluelos? Y no quisiste. Bueno, ahora tu casa va a ser dejada desierta. Pero dice finalmente, no me veréis más hasta aquel día. Le dice a Jerusalén, hasta aquel día que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es como que Jesús hace un parate. Ya intenté con este pueblo. Ahora voy a ir a otro pueblo. Ya intenté. Ahora, algunos dicen, y Jesús ya no quiso saber más nada con el pueblo de Israel. No es así. Finalmente, Jesús va a cumplir esta profecía que estamos viendo. Pero hace un parate, hace un paréntesis. Romanos 11 habla mucho de esto, yo no me quiero explayar ahora. Pero muy bien. Vamos al 6, la pregunta 6. ¿Cuál es entonces, o dónde está la semana 70? Versículo 26. Después de este período de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido, sin que parezca haber logrado nada. Y ahí aparece el efecto montaña y aparece un trasladarnos al final de los tiempos. Y surgirá un gobernante, estoy leyéndolo en la NTV para los que la tienen. Y surgirá un gobernante, creo que se lo puse en el grupo, ¿no? Juli y Martina, creo que lo puse en el grupo, ¿no? La versión NTV. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde este momento hasta el fin. El gobernante, aclara un poco más cómo va a ser. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. La versión nuestra dice que el pacto va a ser con muchos. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, a la mitad de los 7 años, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causará profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. ¿Qué está hablando? Que hacia el final de los tiempos, acá hay un efecto montaña. Las primeras 69 semanas terminan con la muerte de Jesús y hay como un valle hasta la semana 70. Ese valle, me gustó un hermano judío, un judío convertido, lo escuché hace un tiempo atrás, que dice que la distancia entre el primer montaña y la segunda montaña, entre la muerte de Jesús y su regreso, ese valle se llama el tiempo de los gentiles. Es el tiempo para que los gentiles sean parte de la
del plan de salvación de Dios, sean parte de la obra de salvación de Dios. Ahí entramos todos nosotros, no sé si acá hay algún judío, ¿no?, de raza. Pero si no sos judío de raza, este es el tiempo de los gentiles. ¿Que los judíos no se podían convertir en este tiempo? Sí, vemos hermanos judíos. Judíos que se van convirtiendo, pero son puñaditos. Tal vez cada vez sean más, pero hoy son puñaditos. El pequeño remanente, dice Romanos 11, que se sigue convirtiendo de generación en generación. Muy bien, entonces, ¿cuándo será la semana 70? Va a ser al final. ¿Qué ocurrirá en la semana 70? Séptima pregunta. ¿Qué va a ocurrir en la semana 70? En la semana 70 aparece un pacto entre muchas naciones. Da la impresión, no sé si al principio de esa semana, de ese periodo de 7 años, porque hablando de esto, algunos capítulos antes, Daniel habla de una bestia, como un gobernante mundial, en realidad como un imperio mundial, pero que va a tener 10 gobernantes, nada más que hay uno pequeño que va a ir creciendo y que va a derribar a 3 de esos 10. Entonces no sabemos si en esos últimos 7 años comienza ya con un gobernante mundial, pero sí comienza con un pacto entre muchas naciones, que va a incluir a Israel, claramente. Yo no sé qué va a pasar, pero a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, el gobernante que va a surgir en esos 3 años y medio, o al principio, o al final, o por el medio de esos 3 años y medio, va a aparecer un gobernante mundial, que la Biblia le da distintos nombres, ahora los vamos a ver. Ahora, a la mitad de esos 7 años, al final de los primeros 3 años y medio, ese gobernante con sus ejércitos va a rodear Jerusalén, va a entrar en el templo, va a parar los continuos sacrificios y va a meter en el templo algo sacrílego, una abominación. Ahora, claro, alguno de ustedes me puede decir, pero hoy no está el templo, y es real que no está el templo. Por eso, si en algún momento aparece el templo en Jerusalén, bueno, empecemos a mirar con más detenimiento lo que pasa en Oriente Medio, porque algo muy grande está viniendo. A partir de ahí, como vamos a ver en otras partes de las Escrituras, se desata una persecución. Dice que Jesús en Mateo 24 habla de que esa persecución es llamada la gran tribulación. Los santos serán entregados en sus manos. Jerusalén será sitiada, el sacrificio del templo cesará y el templo será profanado, eso ya lo comentamos, y se levantará una persecución violenta para los judíos y para la iglesia también. En cuanto a este hombre, a este gobernante mundial, Daniel habla en otras partes de este gobernante. Por ejemplo, en Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano los santos. Por tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bueno, le agrega 30 días a los 3 años y medio. Si alguno quiere preguntar por qué, hasta hace poco no tenía ni idea. Hoy estoy sospechando que sea algo que va a pasar. Porque hay 30 días.
entre los 3 años y medio y los 1290 días donde se termina todo. Pero lo dejo ahí como un... a ver si les pica la curiosidad o no. Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Gustavo, queremos Y saber. pondrán la abominación desoladora. Este gobernante tiene varios nombres. En Daniel 9 habla del príncipe que vendrá. En Daniel 11:21 habla del hombre despreciable. En Daniel 8:23 habla del rey altivo de rostro. Pablo lo llama el hombre de pecado, Juan lo llama el anticristo y en el Apocalipsis aparece como la bestia. Pero todas las profecías concluyen en que este hombre será finalmente destruido cuando Jesús regrese. ¿Qué va a ocurrir después de la semana 70? Que termina con Jesús volviendo y barriendo al anticristo. ¿Qué va a ocurrir? Les digo algunas cosas, ya estoy terminando. Según Romanos 11, va a haber una acción del Espíritu Santo sobre Israel, produciendo conversión y restauración. La profecía de Daniel 9 dice, para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad. Romanos 11 dice que vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la iniquidad. O sea, todo Israel va a ser salvo. Según el Apocalipsis, cuando Jesús regrese, al final de los 7 años, va a establecer un reinado de justicia sobre esta tierra. El fin de la profecía dice que después de las 70 semanas va a traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y declarar rey al Santo de los Santos. Cuando ustedes leen esto y leen también Apocalipsis capítulo 20, van a ver el ensamble que hay en cuanto a los hechos que tienen que ocurrir. ¿Dónde ponemos la profecía de las 70 semanas o dónde ponemos la semana 70 en la enseñanza de Jesús que vimos hace 2 charlas atrás? Nosotros habíamos dividido la enseñanza de Jesús en 6 etapas. La primera aún no es el fin y después la segunda era principio de dolores. Muy probablemente el comienzo de la semana 70 sea acá, el comienzo de dolores. La mitad de la semana 70 está claro eso, es cuando Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo, ahí es cuando ya comienza la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Pero al final de esos 3 años y medio se va a producir un hecho tremendo. Se va a escuchar una voz, se va a escuchar una trompeta, se va a escuchar voces angelicales y Jesús descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo van a resucitar incorruptibles. Y los que hayamos quedado, otra versión dice, y los sobrevivientes de aquella persecución tan tremenda, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para estar siempre con el Señor. Bueno, aquí está presentada la profecía de las 70 semanas. No sé si tenemos un rato hoy, como para si hay preguntas. Yo les dejé el apunte, lo tienen creo, en el grupo.
como para que lo relean, lo miren, hay gráficos. Yo la verdad que necesitaría acá transmitirle algunos gráficos para que ustedes puedan entender, pero están ahí en el apunte, lo pueden ver, están las cuentas matemáticas, está todo. Es la enseñanza de Jesús y esta profecía lo que nos permite ahora meter en ese cuadro lo que los apóstoles enseñaron y también después lo que el Apocalipsis nos enseña, para tener un cuadro muy claro de lo que tenemos que esperar de los últimos 7 años. Quiero decirles 2 cosas antes de abrirlo a preguntas. Las 2 cosas no son cuestiones que yo tenga total seguridad. He leído de otros con quienes coincido en casi todo y me llama la atención algunas deducciones que hacen. La primera es que estos últimos 7 años tienen que comenzar con un pacto entre muchas naciones. Algunos creen que ese pacto va a ser muy claro, visible a todo el mundo, otros creen que no. Puede ser, si alguno se está haciendo esa pregunta, puede ser que ya estemos en la semana 70, o no. Puede ser que ya estemos en los primeros 3 años y medio de esa semana 70, o no. No doy certeza porque no las tengo. La otra cuestión es esa diferencia de 30 días. Yo no la entendí hasta hace poco, o no tenía ninguna idea para decirles hasta hace poco. Pero he escuchado a algunos, y basados en algunas profecías del Antiguo Testamento, si quieren en otro momento lo podemos hablar, es que la gran tribulación va a durar 3 años y medio, 1260 días. ¿Por qué habla Daniel 12 de 1290 días? ¿Por qué habla de 30 días más? Algunos creen, o mejor dicho, yo creía hasta hace poco que Jesús cuando bajaba sobre la tierra, bajaba sobre Jerusalén. Algunos creen que no, que baja sobre Egipto y que hace todo un peregrinaje por el Sinaí hasta llegar a Jerusalén. No lo sé, no estoy seguro. Vi las profecías, vi el razonamiento, me impactaron. Pero bueno, son por eso aquellos detalles que no digo más, no doy algo definitivo. Todo lo que les dije de las 70 semanas y de la semana número 70, que es la que nos interesa para este estudio, lo creo fervientemente que es así y cada vez que leo las escrituras me afirmo más en todo lo que les compartí. Muy bien, no sé si hay preguntas. No escucho yo bien, ¿eh? A ver si es mi... Sí, es mi celular. Sí, te escucho, Juli. Bueno, que pregúntele a Marti, no sé dónde está. Ah, No, sí, al principio era de los 30 días que te iba a preguntar, pero viste que en Daniel 12 primero dice que habrá 1200 días y después dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. es parte de mis No, dudas. Sí, después hay 45 días más. No sé. claro, No lo no me sé. acordaba si lo habías dicho o no, por eso te lo pregunto. Sí, no sé, hay una referencia ahí de días, sí, que no la sé, no sé a qué se refiere. Yo creo que Daniel dice algo muy interesante en Daniel 12. A ver si lo puedo leer en esta versión. Me parece que es mejor. A ver, espérenme un segundito. Porque está ahí en esa misma referencia de días que decís, Martina. O por ahí.
No, es cuando dice que selle la profecía de este libro. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Yo creo que después en el versículo 9 le dijo, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Versículo 10. Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Yo creo que estamos en un tiempo de apertura del libro de Daniel. Si estamos en los tiempos del fin, está profetizado que este libro iba a estar como cerrado hasta los tiempos del fin. Ahora, se está abriendo, no está del todo, para mí no está del todo abierto, en mi comprensión. Entonces, contestando a tu pregunta, o no contestando a tu pregunta, Martina, no sé los 1335 días a qué se refiere. No estoy seguro de los 1290, no estoy del todo seguro. A veces pienso que pueden ser otras cosas. Lo importante, creo que veamos, no es la definición puntual de la cantidad de días. Me parece que lo importante que comprendamos es que la Biblia nos detalla de una manera bastante clara cómo van a ser los últimos años, qué es lo que tenemos que esperar. Y no nos los declara simplemente para que tengamos o para satisfacer nuestra curiosidad. Nos los declara para que nos preparemos. El Señor, esto lo vimos la última vez, no retrasa su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que nuestra mentalidad cambie, que procedamos al arrepentimiento, que haya un cambio de mentalidad y que nos preparemos para los días difíciles que vendrán. La profecía de las 70 semanas no puede estar separado de Mateo 24, tiene que estar ensamblado o en paralelo a Mateo 24. Y Mateo 24 Jesús nos dice que en los últimos tiempos va a haber una gran apostasía, muchos se van a apartar de la fe, que va a haber persecuciones, que se va a multiplicar el mal y el amor de muchos se enfriará. Pero dice que los que queden van a tomar el evangelio del reino. Y recuerden que el evangelio del reino no es solamente que Jesús vino para ser el rey de tu vida, es también que Jesús viene otra vez para ser rey sobre toda la tierra. Y tenemos que meter esto ahí, porque Jesús nos dijo, ¿ustedes quieren entender qué significa la gran tribulación? Bueno, vayan a Daniel. Fuimos a Daniel, obedecimos hoy a Jesús. Pero lo importante es lo que Jesús nos está diciendo en Mateo 24. Lo que Jesús nos advierte en las parábolas siguientes que estuvimos viendo con ustedes el último miércoles. Creo que eso es lo importante, pero no podemos perder de vista esto. Tiene que estar metido ahí en el cuadro, porque nos habla por qué tanta insistencia en 3 años y medio, por qué estos últimos 7 años, cómo va a aparecer el anticristo. Bueno, la Biblia lo predice. Y de paso vemos la exactitud de algunos números y algunas fechas. De paso, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algo más.
O estuvo todo claro o no entendieron nada. Si estuvo todo claro, me siento satisfecho. Si no entendieron nada, tienen el apunte. Aleluya. Oliver dice Maranata. Ustedes saben qué significa Maranata, ¿no? Es una palabra del arameo. Maraná es nuestro Señor. T-H-A, es ven. Ven nuestro Señor. Señor nuestro, ven. Esto es lo que estamos diciendo cuando decimos Maranata. Muy bien. Entonces paramos acá. Vamos a reencontrarnos no en 2 semanas, sino en 3 semanas. En 2 semanas, yo no sé si todavía está Aldo de Perú por ahí. No alcanzo a ver con esto los que están conectados. Pero Buenas en noches, 2 semanas, Gustavo. Sí, ahí está Aldo. Exactamente en 2 semanas voy a estar con Aldo presencialmente en Perú. Exactamente, en 2 semanas. Voy a estar ahí en la casa del suegro de Aldo, de los papás de la esposa de Aldo. Así que no creo que Aldo quiera que ahí yo me conecte y tenga esta reunión. Me parece que no va a querer. Entonces, vamos a tener nuestra próxima reunión dentro de 3 semanas. 3 miércoles. Anótenlo. Juli, Martina, si lo pueden poner después en el grupo. La próxima que vamos a tener va a ser el 15 de octubre, miércoles 15 de octubre. Y vamos a meternos, también mirando Mateo 24, ¿qué enseñaron los apóstoles? ¿Qué enseñaron? Todo lo que estamos viendo hasta ahora es todo lo que va a pasar los últimos 7 años y algo de lo que va a pasar a partir de la venida de Jesús. Todavía no hablamos del milenio, todavía no hablamos qué pasa después del milenio. Son temas que todavía tenemos que tratar. Pero primero vamos a meternos en lo que Pablo enseñó, en lo que Juan enseñó, en lo que Pedro enseñó. Esa va a ser la próxima charla el 15 de octubre. Bueno, hay que leer una serie de pasajes que yo les voy a dar, que justamente es la enseñanza de los apóstoles sobre esto. Pero en principio hay capítulos que son 1 Tesalonicenses 4 y 5, capítulos 4 y 5. No es todo el capítulo 4, no es todo el capítulo 5, pero si quieren léanlo, mal no va a venir. Por ejemplo, hablando de Pablo, ¿no? 1 Corintios 15. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Yo estoy hablando de capítulos, todavía no, después si quieren leer, pero ya tienen para leer. Por ejemplo, de Juan, 1 Juan 3. 1 Juan 2 y 3, porque termina hablando de esto. Por ejemplo, Pedro, 2 de Pedro 3. 2 de Pedro capítulo 3. Ya con eso ahí tienen varios capítulos para leer de lo que Juan, Pedro y Pablo están hablando sobre el tema. Hay mucho más. No podemos abarcar todo, pero ahí van a tener una idea para complementar Mateo 24 y Daniel 9. Muy bien. Paramos acá, entonces. ¿Está bien? Muy bien, hermanos. Nos despedimos por 3 semanas, entonces. Muchas gracias, Gustavo. Nos vemos, Gustavo. Con algunos Esperamos nos vemos acá en Perú. mañana, porque con él nos vemos dentro de 2 semanas, con Aldo, pero con algunos de ustedes, ahí, Juli, Ronnie, nos vemos mañana.
Un abrazo. Bye bye, Chau, chau. cuídense. Bendiciones. Saludos Chao, a chao. todos. Chau, chau.